Día 270. Libro de Samuel. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? En los dos libros atribuidos a Samuel hay muchos personajes llenos de vida que enfrentan situaciones similares a las nuestras, al experimentar sus tragedias y victorias. Además de sus altibajos emocionales, uno aprende acerca de sí mismo y de la forma en que Dios desea actuar en nuestra vida. El hilo que enlaza todos estos relatos es fidelidad eterna de Dios para con su pueblo. Al leer este libro, considera el impacto de un liderazgo piadoso en contraste con un liderazgo impío sobre el destino de los israelitas. El libro contrasta claramente la vida y liderazgo del rey Saúl y del rey David, y ambos Dios los ungió y llevaron a cabo grandes proezas. Sin embargo, ambos fallaron e incurrieron en graves pecados. ¿Qué los diferencia? Saúl trató de esconder su pecado mientras que David se arrepintió sinceramente del suyo. Todos hemos fallado en la vida, pero este no tiene que ser el final de la historia. Podemos adoptar una actitud como la de David y volvernos a Dios, o como Saúl, y vivir bajo el temor de hombre y nunca enfrentar nuestro pecado de manera responsable. ¿Qué camino vas a escoger? Considera los ejemplos mostrados aquí. ¿Cuáles quieres imitar y cuáles quieres evitar? Primera de Samuel se encuentra en la sección histórica del Antiguo Testamento. A pesar de que aquí se registran con precisión personas y eventos históricos, los hechos en este libro indican la relación de esas personas con Dios y su voluntad. Uno de los relatos más emocionantes del libro es la derrota del gigante Goliat por David. En el capítulo 17, los versículos del 1 al 58. Al comienzo del libro, Elí aparece como juez y sacerdote, puesto que él murió en el tiempo de la batalla de Afec, alrededor del año 1075 a.C., y ya que él juzgó a Israel por 40 años, su periodo como juez fue del 1115 al 1075 a.C. Samuel nació cerca del año 1100 a.C. y comenzó su judicatura en el año 1075, sirviendo hasta su muerte. ¿Qué ocurrió después del 1020 a.C.? En el periodo histórico que cubre el primer libro de Samuel, ocurrió un importante cambio político. Israel rechazó el sistema del gobierno según los jueces y la teocracia e insistió en una monarquía. Desear un rey no era malo en sí, pero Israel lo deseó por razones equivocadas. Samuel, el profeta de Dios, fue el mensajero de Dios durante esta transición de liderato. Él fue el último de los jueces y ungió a Saúl en el año 1050 a.C. y a David. Aunque David fue coronado rey después de la muerte de Samuel, los eventos del primer libro de Samuel ocurrieron durante un espacio de tiempo de unos 80 años. La soberanía de Dios es notoria en este libro al haber hecho Él que se llevaran a cabo acontecimientos aparentemente imposibles. La obra del Espíritu Santo es evidente en la capacidad de personas para algún servicio. El primer libro de Samuel también demuestra los efectos del pecado tanto en las personas como en la nación. Aparte de la gracia perdonadora de Dios en el corazón contrito y arrepentido. Corredores a sus marcas. Grita el encargado de dar la orden de partida y la multitud vuelca su silenciosa atención en los atletas que caminan hacia la línea. ¿Listos? Ahora en posición, músculos tensos, esperando nerviosamente el sonido de la pistola. Resuena e inicia la carrera. En cualquier certamen, el comienzo es importante, pero el final lo es aún más. A menudo el corredor que va al frente perderá fuerza y se quedará rezagado. Y ahí tenemos la tragedia del abridor brillante que mantiene el paso por un tiempo,
pero ni siquiera llega al final. Renuncia a la carrera, destruido, exhausto o herido. Primera de Samuel es un libro de grandes comienzos y finales trágicos. Comienza como el sumo sacerdocio de Elí durante el tiempo de los jueces. Como líder religioso, Elí sin duda debió haber comenzado su vida en estrecha relación con Dios. En su diálogo con Ana y en la preparación de su hijo Samuel, Elí demostró un claro entendimiento de los propósitos y llamamientos de Dios. Pero su vida terminó en la ignominia cuando Dios juzgó a sus sacrílegos hijos y el arca sagrada del pacto cayó en manos enemigas. La muerte de Elí marcó la decadencia de la influencia del sacerdocio y el surgimiento de los profetas en Israel. Ana dedicó a su hijo Samuel al servicio de Dios. Llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel. Era un hombre de oración que terminó la obra de los jueces, comenzó la escuela de los profetas y ungió los primeros reyes de Israel. Pero incluso Samuel no era inmune a terminar mal. Como la familia de Elí, los hijos de Samuel se apartaron de Dios, aceptaban soborno y pervertían la justicia. El pueblo rechazó el liderazgo de los jueces y sacerdotes y clamaron por un rey, como tienen todas las naciones. Saúl también tuvo una buena arrancada, de porte impresionante. Este hombre guapo y humilde fue elegido de Dios para que fuera el primer rey de Israel. El comienzo de su reinado estuvo marcado por liderazgo y valentía, pero desobedeció a Dios y se volvió celoso y paranoico, y finalmente Dios le quitó su reino. La vida de Saúl continuó enmarcada en la decadencia. Obsesionado con matar a David, consultó a una médium y por último se suicidó. En medio de los sucesos de la vida de Saúl aparece otro gran corredor, David, un hombre que seguía a Dios. David ministró a Saúl, mató a Goliat y se convirtió en un gran guerrero. Sin embargo, debemos esperar hasta el segundo libro de Samuel para ver cómo terminó su carrera. A medida que lea el primer libro de Samuel, observe la transición de la teocracia a la monarquía. Regocíjese con las historias inmortales de David y Goliat, David y Jonathan, David y Abigail, y observe el surgimiento y la influencia de los profetas. Pero en medio de la lectura de todas estas historias y aventuras, propóngase correr su carrera de principio a fin como una persona de Dios. Destacados historiadores modernos han considerado los libros de Samuel una de las mejores historias antiguas. La mención de los libros escritos por los profetas, el hecho de pertenecer a los profetas anteriores en la Biblia hebrea, la actividad cultural de los círculos proféticos y la interpretación dada a la historia de Israel indican en estos libros una estrecha relación entre el profetismo y la historia bíblica. Israel veía la historia como el desarrollo del plan de Dios, quien actúa y se revela en la historia. Moisés era profeta y en él se ve este sentir profético de la historia. El libro de Samuel desempeña un papel importante en la historia del Antiguo Testamento. Explica el tiempo crucial en el principio de la monarquía. Muestra la importancia de un rey fiel y obediente a Dios, que a la vez señala al rey perfecto que ha de venir. El capítulo 7 del segundo libro de Samuel es un capítulo clave para el resto del Antiguo Testamento, puesto que da la promesa a la línea davídica. En Samuel se ven por los actos de Dios en su tratamiento con su pueblo escogido, las grandes doctrinas de la elección, la revelación, la providencia de Dios, la justicia divina, el perdón de Dios y el reino de Dios. ¿Por qué leer el segundo libro de Samuel? La niña entra al cuarto con un vestido largo y de muchos velos que se arrastran bastante por detrás de sus zapatos de tacones altos. El sombrero de ala ancha descansa precariamente sobre su cabeza, un poco inclinado hacia la derecha, y el largo collar se balancea como un péndulo mientras camina. Siguiéndola de cerca está el hombre,
Sus uñas apenas se asoman por las mangas del saco, que ya han sido arremangadas unos 15 centímetros, arrastrando sus pies en botas que duplican su tamaño, de pasos inseguros que contrastan con su sonrisa. Niños jugando o disfrazándose. Ellos copian a mamá y a papá, a quienes han visto vestir y caminar. Modelos todos los tenemos, gente a la que imitamos, personas que son nuestros ideales. Tal vez, de manera inconsciente, copiamos sus acciones y adoptamos sus ideas. Entre todos los modelos bíblicos de personas mencionadas en la Biblia, probablemente no hay nadie que se destaque más que el rey David. Nacido entre Abraham y Jesús, llega a ser el líder de Dios para todo Israel y antecesor del Mesías. David es un varón conforme al corazón de Dios. El segundo libro de Samuel nos narra la historia de David. En la medida que lea, usted se llenará de entusiasmo cuando es coronado rey de Judá y más tarde rey sobre todo Israel. Adorará a Dios cuando traiga el arca del pacto de regreso al tabernáculo y se regocijará cuando guíe sus ejércitos a la victoria sobre todos sus enemigos. Y completa así la conquista de la tierra prometida, comenzando por Josué. David fue un hombre que realizó grandes obras, pero David era humano y tuvo momentos oscuros cuando tropezó y cayó en el pecado. El registro de lujuria, adulterio y asesinato no es fácil de leer y nos revela que hasta los grandes personajes que trataron de seguir a Dios son susceptibles a la tentación y al pecado. La santidad no garantiza una vida fácil y despreocupada. David tuvo problemas familiares. Su propio hijo incitó a la nación entera a la rebelión y se coronó a sí mismo rey. Además, la grandeza puede traer consigo la soberbia, como lo vemos en el pecado de David cuando mandó realizar un censo para poder vanagloriarse del poder de su nación. Pero la historia de este caído no termina en tragedia. Por medio del arrepentimiento fueron restaurados su relación y la paz con Dios, pero tuvo que enfrentarse a las consecuencias de los pecados que cometió. Estas consecuencias se quedaron con él durante el resto de su vida como recordatorio de sus actos pecaminosos y de su necesidad de Dios. Cuando lea el segundo libro de Samuel, busca las características divinas de David, su fidelidad, paciencia, valor, generosidad, compromiso, honestidad, así como las otras características que honran a Dios, como la modestia y el arrepentimiento. Podemos aprender grandes lecciones a través de sus pecados y de su arrepentimiento. Usted, como David, puede llegar a ser una persona conforme al mismo corazón de Dios. ¿Cómo leer el segundo libro de Samuel? Después de lo que hice, ¿cómo podría Dios amarme? David tenía el mismo derecho de hacerse esa pregunta que tú y yo. Adulterio, asesinato, violación, rebelión. David padeció mucho dolor como resultado de sus malas decisiones. Aún así, es recordado como el mayor rey de Israel y uno de los adoradores de mayor intimidad con Dios. Si hay esperanza para David, entonces también hay esperanza para nosotros. En la primera mitad del segundo libro de Samuel, David consolida su poder hasta que finalmente llega a ser rey sobre las 12 tribus de Israel. La segunda mitad del libro relata los problemas personales y familiares que lo afligieron y que condujeron a una gran tragedia nacional. En la perspectiva general, este libro claramente muestra la mano de Dios en los eventos humanos. David subió al poder porque Dios lo seleccionó. Las proezas históricas de David fueron posibles porque siguió a Dios, que lo había ungido. Los fallos morales de David muestran la justicia y la misericordia de Dios en respuesta al pecado.